Durante años, este hospital fue considerado un símbolo de esperanza. No por su tecnología, ni por sus médicos, sino por algo más profundo. Fue construido con apoyo directo de instituciones religiosas, en una época en la que la fe todavía era vista como una extensión natural de la medicina. Para muchos, curar el cuerpo no era suficiente, era necesario salvar el alma. Y este hospital prometía ambas cosas. Ubicado lejos del centro urbano, rodeado de campos y carreteras silenciosas. El lugar fue diseñado para aislar a los pacientes del ruido del mundo exterior. Desde el primer día, su arquitectura transmitía solemnidad. Pasillos largos, techos altos, ventanas estrechas. En cada ala, símbolos religiosos cuidadosamente colocados. Cruces sobre las puertas, capillas internas. Salas de oración anexas a las habitaciones más críticas. Antes de cada cirugía importante, los médicos eran incentivados a participar de oraciones colectivas. Algunos lo hacían por convicción, otros por presión institucional. La idea era clara: ningún procedimiento comenzaba sin que la fe fuera invocada primero. Para los familiares, aquello transmitía seguridad. Para los pacientes, una última espera. En sus primeros años de funcionamiento, el hospital se ganó una reputación inquietante. Casos considerados irreversibles terminaban con recuperaciones inesperadas. Personas que ya habían sido desahuciadas regresaban a casa caminando. La palabra milagro comenzó a circular con frecuencia. La prensa local reforzó esa narrativa. Reportajes hablaban de un lugar donde Dios aún intervenía. Pero lo que casi nadie notó fue que, desde el inicio, algo no encajaba del todo. Algunos médicos se marchaban tras pocos meses. Enfermeros pedían traslados sin dar explicaciones claras. Había un patrón silencioso de rotación constante de personal, especialmente en los turnos nocturnos. Preguntar demasiado nunca fue bien visto. La administración del hospital siempre tuvo una política estricta de discreción. Todo lo que ocurría dentro debía quedarse dentro. Con el paso del tiempo, los testimonios comenzaron a repetirse en voz baja. Sensaciones extrañas durante la madrugada. La impresión de no estar solo en pasillos vacíos. Pacientes que despertaban desorientados, afirmando haber escuchado rezos cuando nadie estaba presente. Algunos decían haber visto figuras paradas junto a sus camas durante la noche. Siempre figuras inmóviles, siempre en silencio. Los registros médicos no reflejaban nada fuera de lo común. Clínicamente, todo parecía normal. Sin embargo, algo empezó a cambiar de forma lenta, casi imperceptible. Las recuperaciones milagrosas disminuyeron. En su lugar comenzaron a surgir casos que nadie conseguía explicar. Pacientes estables empeoraban de un día para otro. Monitores marcaban fallos repentinos sin causa aparente. Y, casi siempre, los desenlaces ocurrían en el mismo horario, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Siempre en las mismas salas del hospital, las más antiguas, las más cargadas de símbolos religiosos. El hospital, que había nacido como un puente entre la fe y la medicina, comenzaba a convertirse en algo diferente. Algo que nadie estaba dispuesto a nombrar todavía. Y ese fue solo el comienzo. Las primeras muertes no generaron alarma inmediata, al menos no de forma pública. En cualquier hospital, fallecimientos forman parte de la rutina. Pero lo que comenzó a incomodar al personal no fue el número de óbitos, sino la forma en que ocurrían. Pacientes que no presentaban riesgo inmediato entraban en paro sin previo aviso. Los protocolos se seguían correctamente. Los médicos actuaban rápido. Aún así, no había respuesta. Las hojas clínicas no mostraban errores. Los exámenes estaban dentro de los parámetros normales. No había infecciones generalizadas, ni fallas sistémicas claras. Simplemente dejaban de responder. Como si algo se apagara de repente.
Con el paso de las semanas, los relatos comenzaron a coincidir. Enfermeros del turno nocturno afirmaban sentir una presión constante en el ambiente. Una sensación difícil de describir, como si el aire se volviera más pesado a partir de cierta hora. Algunos decían sentir náuseas repentinas. Otros relataban dolores de cabeza intensos que desaparecían al salir del edificio. Hubo quien aseguró haber visto pacientes sentarse en la cama durante la noche y murmurar frases incoherentes, repetidas como rezos distorcidos. Cuando el personal se aproximaba, los pacientes no recordaban nada. Decían haber sonado, decían haber escuchado voces. Siempre voces baixas, sempre masculinas, sempre rezando. Un enfermero declaró años después que durante una ronda escuchó claramente un grupo de personas rezando en una de las capillas internas. Al llegar al lugar, la capilla estaba vacía, las velas apagadas, las puertas cerradas desde dentro. Nadie supo explicar cómo eso era posible. Algunos médicos comenzaron a se negar a trabajar en determinados sectores del hospital. Solicitudes de traslado aumentaron. Licencias médicas se tornaron frecuentes. El ambiente entre el personal se deterioró rápidamente. La administración reforzó las medidas de silencio. Reuniones fueron realizadas a puertas fechadas. Se prohibió el uso de teléfonos durante el turno nocturno. Cualquier comentario externo sería tratado como violación grave de contrato. La prioridad era proteger la imagen del hospital y, por extensión, de la institución religiosa que lo respaldaba. Fue en ese contexto que la Iglesia decidió actuar de forma más directa. Sacerdotes comenzaron a visitar el hospital con mayor frecuencia, no solo para acompañar pacientes, sino para realizar rituales específicos en áreas restringidas. Algunas salas fueron cerradas durante horas para ceremonias privadas. El personal médico no tenía autorización para asistir. Solo se les pedía que aguardaran. Según testimonios posteriores, después de cada intervención religiosa, el clima del hospital se tornaba aún más tenso. Algunos empleados afirmaron sentir miedo real, algo que nunca habían experimentado en su carrera. Un médico llegó a decir que el lugar ya no se sentía como un hospital, sino como algo que había perdido su propósito original. El indicio más perturbador ocurrió tras una de esas ceremonias. 3 pacientes murieron en la misma noche, en habitaciones distintas, sin conexión clínica entre sí. Todos habían sido visitados por representantes religiosos horas antes. Todos fallecieron en silencio, sin alarmas, sin llamados de emergencia. La noticia no llegó a la prensa. Las familias recibieron explicaciones vagas, complicaciones inesperadas, fallas orgánicas súbitas. Nada concreto, nada verificable. Dentro del hospital, nadie acreditó esas versiones. A partir de ese momento, algo se rompió definitivamente. El hospital dejó de ser un lugar de esperanza. Se convirtió en un espacio de miedo controlado, de silencio forzado, de preguntas que nadie usaba hacer en voz alta, y lo peor aún estaba por venir. El cierre del hospital no fue anunciado. No hubo comunicados oficiales claros ni conferencias de prensa. Simplemente ocurrió. Una mañana, el personal llegó y encontró áreas completas bloqueadas. Por la tarde, comenzaron los traslados de pacientes. Algunos fueron enviados a hospitales lejanos. Otros nunca llegaron a destino. Las explicaciones fueron escuetas, repetidas como un guión ya ensayado. Problemas financieros, reestructuración, decisiones administrativas inevitables. Pero nada en el interior del edificio reflejaba una crisis económica. Equipos médicos modernos seguían conectados. Medicamentos permanecían en los armarios. Historias clínicas estaban apiladas sobre escritorios. Era evidente que el hospital no fue cerrado de forma gradual, sino interrumpido de manera abrupta. Como si alguien hubiera decidido que no podía continuar ni un día más.
Los empleados firmaron documentos de confidencialidad. Se les prohibió hablar públicamente sobre lo que habían vivido. A muchos se les ofrecieron traslados inmediatos, a otros indemnizaciones silenciosas. Algunos rechazaron ambas cosas y desaparecieron del sistema sanitario por completo. Nunca más volvieron a trabajar en hospitales. Los archivos médicos más sensibles fueron retirados durante la madrugada. Camiones sin identificación entraron por la parte trasera del edificio. Cajas selladas salieron sin registros oficiales. No hubo inventario. No quedó constancia de qué documentos se llevaron ni quién dio la orden. Días después, las salas administrativas estaban vacías, cajones abiertos, carpetas faltantes, computadoras desconectadas. Cuando el hospital fue finalmente abandonado, nadie volvió a entrar de forma oficial. Pasaron los años. El edificio quedó en pie, deteriorándose lentamente. La vegetación tomó las entradas. Las ventanas se rompieron. El silencio se volvió permanente. Fue entonces cuando comenzaron las incursiones clandestinas. Exploradores urbanos, fotógrafos, curiosos. Personas atraídas por la reputación oscura del lugar. Muchos describieron una sensación inmediata de incomodidad al cruzar la entrada. Algunos dijeron sentirse observados. Otros afirmaron escuchar sonidos lejanos, como pasos o murmullos, incluso estando completamente solos. Varias capillas internas fueron encontradas cerradas desde dentro, algo imposible en un edificio abandonado. Símbolos religiosos aparecían dañados de forma deliberada, como si alguien los hubiera intentado destruir. En antiguas habitaciones de pacientes, se encontraron frases escritas a mano en las paredes. No eran grafitis comunes. No eran nombres ni símbolos aleatorios. Eran mensajes simples, directos, perturbadores. La fe no fue suficiente. Dios no respondió. Aquí nadie se salvó. Nadie supo explicar quién los escribió ni cuándo. Algunos visitantes relataron malestares físicos tras abandonar el lugar. Náuseas, mareos, insomnio persistente. Un fotógrafo afirmó que, al revisar sus imágenes, encontró figuras borrosas en pasillos donde no había nadie. Otro aseguró haber grabado audio accidentalmente y, al reproducirlo, escuchó rezos superpuestos a un silencio absoluto. Nunca se abrió una investigación formal. Las autoridades locales evitaron el tema. La institución religiosa que había respaldado el hospital jamás volvió a mencionarlo. No hubo disculpas, ni explicaciones, ni intentos de recuperación del espacio. El edificio fue simplemente borrado de la memoria oficial. Lo que ocurrió allí quedó suspendido en una zona gris. Demasiado real para ser una leyenda. Demasiado incómodo para ser explicado. Hoy, el hospital sigue en pie como un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando la fe es utilizada como respuesta para preguntas que exigen responsabilidad humana. No todo puede ser resuelto con oraciones. No todo debe ser entregado al silencio. Algunos lugares no fueron hechos para ser curados. Algunos archivos no fueron hechos para ser abiertos. Y este hospital es uno de ellos. Con el paso del tiempo, diferentes hipótesis comenzaron a surgir, aunque ninguna fue reconocida oficialmente. Algunas provinieron de antiguos empleados. Otras de investigadores independientes que intentaron reconstruir lo ocurrido a partir de fragmentos incompletos. Lo cierto es que todas coincidían en un punto fundamental. El hospital dejó de funcionar como un centro médico y se convirtió en un experimento silencioso donde nadie asumió las consecuencias. Una de las teorías más discutidas habla de negligencia encubierta por fanatismo. Según esta línea de pensamiento, ciertos tratamientos médicos habrían sido retrasados o modificados para dar prioridad a rituales religiosos. Decisiones clínicas críticas habrían sido sustituidas por oraciones, bendiciones y actos simbólicos. Cuando los resultados fueron fatales, el silencio se convirtió en la única forma de protección institucional.
Otra hipótesis sugiere que el hospital fue utilizado como un espacio de prueba para prácticas religiosas extremas, disfrazadas de acompañamiento espiritual. Ceremonias realizadas fuera de cualquier control médico, sin supervisión externa, en alas cerradas al personal común. Si algo salió mal, nunca quedó documentado. Los archivos que podrían confirmar esto desaparecieron primero. También existe la posibilidad más simple, y tal vez la más incómoda, que no hubo nada sobrenatural. Pero si una cadena de decisiones humanas mal tomadas, protegidas por la autoridad moral de la fe. Cuando una institución se presenta como incuestionable, el error se vuelve invisible. Nadie revisa, nadie denuncia. Nadie detiene el proceso hasta que ya es demasiado tarde. Lo inquietante no es solo lo que pudo haber ocurrido dentro del hospital, sino lo que ocurrió después. No hubo juicios. No hubo investigaciones profundas. No hubo responsables. Las familias afectadas quedaron con explicaciones vagas. Los empleados, con traumas que nunca fueron reconocidos. Y la institución que respaldaba el lugar, con su imagen intacta. El hospital no fue demolido, no fue transformado, no fue reutilizado. Fue abandonado como si nunca hubiera existido, como si el simple acto de ignorarlo pudiera borrar lo sucedido. Pero los edificios no olvidan. Las paredes conservan marcas. Y el silencio, cuando se impone durante demasiado tiempo, se vuelve una forma de confesión. Este archivo no ofrece respuestas definitivas, no señala culpables concretos, pero expone algo que rara vez se discute: la línea peligrosa entre la fe y la responsabilidad. Creer no es un crimen, pero usar la fe como sustituto de la razón, del cuidado y de la ética, puede tener consecuencias irreversibles. El hospital abandonado permanece como una advertencia, no de que la fe sea inútil, sino de que no puede ser utilizada para justificar el abandono del deber humano. Cuando eso ocurre, el resultado no es un milagro, es un vacío, un lugar cerrado, un archivo sellado. Y mientras nadie se atreva a abrir completamente ese archivo, la historia seguirá incompleta, oculta, oscura, como todo lo que merece ser cuestionado. Con el paso de los años, el hospital dejó de ser mencionado incluso entre quienes sabían de su existencia. No aparece en registros recientes. No figura en proyectos de reutilización. No se habla de él en documentos oficiales. Es como si hubiera sido deliberadamente borrado del mapa administrativo. Aunque el edificio siga allí, visible, deteriorándose en silencio, para quienes trabajaron en ese lugar, el cierre no significó alivio. Muchos cargan hasta hoy con recuerdos fragmentados, con imágenes que no logran explicar del todo, con la sensación constante de que algo quedó inconcluso. Algunos nunca volvieron a ejercer la medicina. Otros evitaron cualquier entorno hospitalario. Nadie recibió respuestas claras. Nadie recibió justicia. Las familias de los pacientes fallecidos tampoco obtuvieron explicaciones reales. Solo palabras técnicas, frases genéricas, diagnósticos imprecisos. Nunca hubo un informe final, nunca hubo una verdad oficial. El duelo quedó suspendido en una zona gris, alimentado por la sospecha de que algo fue ocultado deliberadamente. El edificio permanece como una cápsula del tiempo. Un lugar donde la fe fue utilizada como escudo, donde el silencio se convirtió en estrategia, donde la responsabilidad fue diluida hasta desaparecer. No hay placas conmemorativas, no hay advertencias. Solo muros vacíos y corredores que ya no conducen a nada. Este no es un relato sobre fantasmas. No es una historia de apariciones ni de entidades inexplicables. Es algo más incómodo que eso. Es la historia de lo que ocurre cuando instituciones poderosas deciden que la verdad es peligrosa. Cuando admitir un error es considerado una amenaza mayor que el propio error. El hospital abandonado no necesita ser visitado para existir. Su verdadero peso está en lo que representa.
Un recordatorio de que no todo lo que se presenta como sagrado es intocable, de que la fe, cuando se coloca por encima de la vida humana, puede convertirse en una forma de abandono. Algunos archivos no son destruidos. Son simplemente enterrados bajo capas de silencio. Pero siguen allí, esperando no para ser redimidos, sino para ser recordados. Porque olvidar no borra lo ocurrido, y el silencio nunca fue una absolución. Este fue un archivo que muchos prefirieron cerrar sin leer hasta el final. Pero ahora ya no está completamente cerrado. Esto fue Archivo Oscuro,